Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda su hermano Lisandro Gil. Es un gusto para mí, una vez más, estar con ustedes para que podamos continuar con los estudios de nuestras 16 doctrinas fundamentales, las 16 doctrinas básicas de nuestra fe. La semana pasada estuvimos estudiando la doctrina número 8, la cual es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Esa investidura de poder, esa capacitación adicional que nos da el Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo la obra y podamos ser testigos de su poder y de su gloria. En esta oportunidad vamos a estudiar la doctrina número 9, la cual es evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de evidencias del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de esa evidencia bíblica, ese primer escalón, ese primer peldaño que pudimos ver en el crecimiento de los cristianos de aquella época. ¿Cómo podemos saber nosotros si una persona es bautizada en el Espíritu Santo o no? Hoy nos vamos a enfocar específicamente en la primera evidencia bíblica vista en personas llenas y bautizadas en el Espíritu Santo, y es la evidencia del hablar en lenguas. ¿Qué es el hablar en lenguas? Creemos que el hablar en otras lenguas dadas por el Espíritu Santo es la señal física bíblicamente descrita del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que esta es la señal o la única señal? Porque bíblicamente, cuando se manifestaba el derramamiento del poder del Espíritu Santo bautizando a las personas, lo primero que ellos hacían era hablar en lenguas. En esta oportunidad no nos vamos a basar en experiencias o en anécdotas históricas, sino que nos vamos a centrar en lo que la Escritura nos ha mostrado, principalmente en el libro de los Hechos, que es el libro que relata la historia de la iglesia y su consecutividad luego de que Jesucristo ascendió a los cielos. La única evidencia inicial bíblica explícita de la recepción del bautismo en el Espíritu Santo es la señal física de hablar en nuevas lenguas. Lenguas desconocidas por la persona bautizada. Estas lenguas pueden ser angélicas o humanas. Cuando hablamos acerca de lenguas angélicas y lenguas humanas, tenemos que hacer a qué hace referencia el término angélica y a qué hace referencia el término humano. Cuando nosotros buscamos en las Escrituras los distintos diversos de lenguas, normalmente Pablo se especifica o acentúa dos: lenguas humanas, lenguas conocidas por el hombre, ruso, chino, inglés, alemán, sueco, árabe, o lenguas angélicas, lenguas desconocidas por el hombre, pero sin embargo lenguas conocidas, lenguas entendibles, lenguas con un sentido. Cuando hablamos del hablar en lenguas, no estamos hablando de repeticiones sin sentido, ininteligibles, cosas que carecen de concepto. Por muchos años en la iglesia se tuvieron prácticas donde incitaban a la persona a decir palabras complicadas o trabalenguas para que la lengua al trabarse surgiera una especie de idioma que no tenía sentido. Y quiero ser específico en esto: eso no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don que viene del Espíritu Santo, y con ese don viene el poder hablar idiomas desconocidos para el hablante, sean humanos o sean angelicales. El primero lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, versículos 4 al 11, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 4 al 11 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos todos estos que hablan galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Note usted que el día que el Espíritu Santo se derramó, en el día de Pentecostés, en aquel aposento alto, las lenguas que fueron repartidas por el Espíritu Santo y que aquellos hombres y mujeres presentes allí, aproximadamente 120 en número, como lo dice la Escritura, hablaron lenguas conocidas, lenguas humanas. Eso es lo que conocemos como xenoglosia. Xenoglosia es un lenguaje conocido para el hombre, es un lenguaje que es nativo de un lugar. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, en la mayoría de los países, hablamos español. En mi país, Venezuela, se habla español. Acá en Ecuador, donde estamos, se habla español, pero hay otras naciones como Brasil, donde se habla portugués. En Estados Unidos se habla inglés, y así consecutivamente. Cuando hablamos de xenoglosia, hablamos de un idioma conocido por el hombre porque tiene un lugar de origen. Estos hombres decían: ¿acaso no son todos estos hombres galileos? ¿Cómo hacemos para escucharles hablar en las lenguas de las regiones o de las tierras de donde somos nosotros? En aquel tiempo no era igual que ahora, un curso de idiomas, una aplicación en el teléfono, y usted podía aprender un idioma de regiones distantes. En aquellos tiempos no. Para usted hablar un idioma de ese tipo de lugares tenía que o ser de ahí o haber ido. Y en este caso que estamos hablando particularmente, estamos hablando de hombres y mujeres galileos. No necesariamente todos pudieron haber conocido regiones tan lejanas para todos hablar idiomas distintos. Entonces, cuando hablamos de lenguas humanas, xenoglosia, estamos hablando de lenguas conocidas. Es un don dado por el Espíritu Santo que nos permite hablar lenguas entendibles por otros humanos para que a través de ese don podamos predicar el Evangelio. Y luego vamos a lo que son las lenguas angélicas o no conocidas por nosotros, que es lo que está en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, donde Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando hablamos de lenguas angélicas, estamos hablando de que es un idioma que nadie en la tierra conoce, porque su origen es espiritual. Y eso es algo que se conoce como glosolalia, que es hablar un idioma desconocido por el oyente o por el hablante. Simple y llanamente no se sabe qué idioma es, pero es un idioma. Cuando hablamos de estos dos enfoques de las lenguas, estamos hablando de que las lenguas son un idioma, uno entendible por los seres humanos en alguna región del planeta y otro de origen espiritual que no podemos entender o que no entendemos al momento a menos que sea Dios quien nos dé interpretación. Entonces, las lenguas son idiomas conocidos por el hombre o de origen espiritual. ¿Cuál es la base bíblica para afirmar esto? 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La misma Biblia relata que el hablar en lenguas proviene de Dios. Los que estaban en el aposento alto escucharon un viento recio que soplaba y llegó el Espíritu Santo y repartió lenguas. Y note usted cómo dice: el Espíritu Santo fue el que repartió lenguas repartidas como de fuego para que cada uno hablase. Por lo tanto, el Espíritu Santo mismo determinó quién hablaría qué lengua en aquel momento y quién escucharía el mensaje que esta persona predicaría. Porque recordemos que la Escritura dice que en aquel momento habían hombres de todas las ciudades o de toda la tierra conocida para aquel momento. Y estaban personas allí en Jerusalén y todos escucharon el mensaje
de Dios. Segunda base bíblica. Los apóstoles mandaron a Pedro y a Juan hacia la región de Samaria con el fin de que orasen por los creyentes samaritanos para que estos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 18. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí está haciendo referencia a que luego de que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos que estaban en el aposento alto, la palabra de Jesucristo siguió expandiéndose, llegando a lugares como Samaria, que era una ciudad vecina. Por lo tanto, cuando los apóstoles escucharon que el evangelio llegó hasta allá, le dijeron a Pedro y a Juan que fueran hasta ese lugar. Y cuando llegaron hasta este lugar y vieron que los que estaban allí solo habían sido bautizados en agua, oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Y fue tan sorprendente el evento que hasta un hombre llamado Simón, que estaba allí, al ver esto pensó que el don se podía comprar con dinero. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Es el orden natural de la fe, que una persona luego que ha recibido la palabra del Señor y que ha sido bautizado, lo natural es que desee y anhele ser bautizado por el Espíritu Santo. No debemos conformarnos con tan solo creer. Que creer en Jesucristo es maravilloso, sí, pero también es necesario avanzar en el camino que el Señor tiene para nosotros y crecer en nuestra fe. Y que el Espíritu Santo nos bautice y nos capacite y nos llene de poder es una experiencia maravillosa. Entonces vemos cómo en la iglesia primitiva se acostumbraba que al saber que una persona ya había recibido a Jesucristo, procurar que ésta fuera llena del Espíritu Santo. Aunque no se dice de forma explícita que hablaron en otras lenguas al recibir el bautismo del Espíritu Santo, se deduce, ya que los versículos 18 y 19 dicen: cuando Simón vio que por la imposición de mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Por lo tanto, está hablando de una señal física. En ese momento, Hechos 8 no dice que hablaron en lenguas, pero hubo una señal física porque un hombre se sintió tentado a ofrecer dinero para obtener este don. La tercera base dice: en la conversión de los primeros gentiles. Cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, hasta ahora solo se había derramado o se había visto su derramamiento en judíos. Ahora este evento o esta experiencia se iba a ver también en los gentiles, hombres y mujeres creyentes en Jesucristo que no eran judíos o no eran israelitas. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Note usted, una vez más se lee que aquellos hombres que estaban allí, judíos fieles a la circuncisión, que veían a estos gentiles, se maravillaban, se sorprendían de que también en ellos, que no eran israelitas, se derramaba el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y, dice, magnificaban a Dios. Por lo tanto, se podía ver en aquel derramamiento que había algo coordinado, algo inteligente, algo coherente, porque se podía notar que ellos adoraban a Dios, que magnificaban a Dios en medio de ese derramamiento del Espíritu Santo. La cuarta base bíblica está en los creyentes de Éfeso. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Note usted, había un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso, pero ellos habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. Recordemos que cuando hablamos del bautismo, las ordenanzas de la iglesia, Juan fue el primero que empezó a bautizar en aguas. Luego él anunció que el que venía después de él era Jesucristo, el cual bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo dejó dada la orden de que ahora se evangelizara en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, las personas al recibir a Cristo eran bautizados, y eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Pablo, al preguntarles: ¿ya ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos dicen: ¿cuál Espíritu Santo? No sabemos nada. Entonces, ¿en nombre de quién fueron bautizados? Ellos le contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les relata brevemente la historia. Juan ciertamente bautizaba llamando al arrepentimiento, pero después de él viene ahora el Cristo, el cual bautiza en Espíritu Santo y fuego también. Por lo tanto, fueron bautizados una vez más en el nombre de Jesús, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y note lo que dice: hablaban en lenguas y profetizaban. Es importante entender esto. El hablar en lenguas no es un mero ejercicio de decir cosas sin sentido o incoherentes con el respeto que esto merece, sino que el hablar en lenguas es un don dado por Dios y tiene sus objetivos, tiene sus porqués. En aquellos momentos ellos hablaban en lengua, y note usted, cuando leímos en Hechos capítulo 2 que ellos hablaban en lenguas, predicaban acerca de las maravillas de Jesucristo a todos los que oían. Luego avanzamos y dice en Hechos 8 que ellos hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y luego leemos en Hechos 19 cuando dice: y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Por lo tanto, el hablar en lenguas tiene una finalidad, y ya vamos a ir hacia allá. ¿Cuáles son los propósitos de hablar en lenguas? Propósito número 1: ser una señal de la presencia de Dios en nuestras vidas. Leemos 1 Corintios 14, versículos 21 y 22, donde dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es un poco complejo de explicar en este momento en el que estamos, pero cuando habla de hablar en lenguas y de profetizar, Pablo está haciendo referencia que el hablar en lenguas sirve de señal para los incrédulos, porque nos escuchan hablar idiomas que nosotros no conocemos o con los que no hemos nacido, pero sin embargo a través de ese idioma nosotros predicamos el evangelio. Y cuando dice la señal para la iglesia, el hablar en lenguas no es una señal para que los creyentes vean que somos espirituales y hablamos en lenguas. La señal para la iglesia es profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar no habla, Pablo, en este momento de declarar o de anunciar cosas que están por venir. Cuando habla de profetizar, está hablando de que las lenguas que vienen a nuestra vida deben ser interpretadas, traducidas, usadas para edificar la iglesia a través del conocimiento de la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer propósito, sirve como evidencia al mundo de que hay un poder superior a nosotros que está sobre nuestras vidas. El segundo propósito del hablar en lenguas es adorar a Dios. Hechos 10:46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando nosotros hablamos en lenguas, o cuando el cristiano lleno del Espíritu Santo habla en lenguas, no lo hace para hacer de esto o un show, o para que las personas lo vean, o para ser más espiritual que alguna otra persona, no. Sino que las lenguas son hechas por Dios
dadas por el Espíritu Santo para a través de ella glorificarlo y predicarlo en medio de las naciones. Por lo tanto, el hablar en lenguas es un don dado por Dios para que Él sea honrado. Tercer propósito, interceder en oración. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vamos a la parte de las lenguas que hablamos de las lenguas angelicales o glosolalia. Hablamos una lengua no comprensible para el que nos escucha y a veces no comprensible para nosotros hasta que el mismo Espíritu Santo nos da interpretación. ¿Por qué? Porque este hablar en lenguas es el mismo Espíritu comunicándose al Espíritu. El hablar en lenguas es un don dado por Dios para que uno pueda comunicarse de una forma distinta. 1. Xenoclosia, lenguas humanas, predicarle a alguien el Evangelio. Glosolalia, tener una comunicación directa con Dios, algo espiritual. Es el Espíritu hablando al Espíritu. Y 4, edificación de la persona que lo habla. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esto es lo que les explicaba. Cuando la persona ora y habla en lenguas, se está edificando a sí mismo, porque está en una comunión, una comunicación directa con Dios, una comunicación punto a punto, nada la interfiere, es directo entre Dios y la persona, y hay edificación para el que habla las lenguas. Pero hablarle lenguas a un auditorio de personas cristianas no edifica a esas personas porque no entienden. Por lo tanto, a las personas que nos escuchan hablar es importante profetizarles, hablarles la palabra del Señor, manifestarles las verdades que están guardadas en las Sagradas Escrituras. Recuerden ustedes que para el momento en que Pablo escribe esta carta, el Nuevo Testamento no estaba terminado. Todavía la inspiración de las Sagradas Escrituras no había terminado. Entonces las personas no tenían los libros que nosotros hoy tenemos. El Nuevo Testamento, 27 libros guardados para que solamente abriéndolos allí estén. Por lo tanto, las personas necesitaban que el pan de vida, el maná del cielo, viniera a través del Espíritu para ellos, porque no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Por eso Pablo fue específico. El hablar en lenguas es algo de edificación personal, pero el enseñar la palabra edifica a toda la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los 4 propósitos? 1, ser una señal de la presencia de Dios en nuestras vidas como respaldo. De los que estaban en el aposento alto hablando en lenguas, unos dijeron, están borrachos, pero sin embargo Pedro salió y dijo, no estamos borrachos, sino que ante sus ojos se está cumpliendo la promesa que había sido dada a Joel, donde Dios dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, y las lenguas eran esa evidencia de ese bautismo. 2, adorar a Dios. Cuando se habla en lenguas, la intención principal dada por el Espíritu Santo es adorar a Dios. Segundo, interceder en oración. Hay veces que no sabemos cuáles son las palabras que debemos decir, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros sabe cómo presentar ante nuestro Padre las peticiones que sabemos debemos presentar. Y 4, nos ayuda a edificarnos en una relación personal e íntima con Dios. 5, el quinto motivo, edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14 versículo 5 dice: así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete, para que la iglesia reciba edificación. Esta es una condición puesta por Pablo. El Espíritu Santo le dio sabiduría para escribir estas palabras, porque dice, dentro de la congregación, dentro de una iglesia, Pablo dice, es preferible un hombre o una mujer que enseñe, un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, es preferible uno que enseñe a otro que hable en lenguas. Porque el que enseña da de lo que Dios le da
para que la iglesia sea edificada. Pero el que habla en lenguas habla de su corazón y habla con Dios, y las personas no entienden, por lo tanto no se edifican. Pero Pablo dijo, a menos que el que habla en lenguas también las interprete. Por eso de repente hay veces que usted ve personas que mientras ministran, predican, llevan mensajes evangelísticos o están predicando, dicen palabras incomprensibles para nosotros, pero luego dan la interpretación y sabemos que eso que dicen viene de parte de Dios porque edifica. Por lo tanto, en esto hay que ser sumamente sabios, maduros y cuidadosos, discernir todo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Pablo mismo lo dijo, para evitar confusiones dentro de la iglesia es preferible que las personas enseñen la palabra antes que hablen en lenguas. Ahora, ¿cuáles son nuestros textos para memorizar, para poder comprender lo que la palabra del Señor tiene para decirnos? El primero es Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde poder de lo alto. ¿Qué quiere decirnos esto? Que el hablar el ser bautizados por el Espíritu Santo y posteriormente hablar en lenguas como evidencia es una promesa de Dios. Segundo texto, Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Segundo texto para memorizar, Hechos 2, versículos 2 al 4, el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés en el aposento alto. La primera vez que ocurrió, la Biblia lo dejó registrado. Descendió el Espíritu Santo como un viento recio, le repartió lenguas como de fuego, y entonces las personas hablaron en lenguas desconocidas para ellos, pero conocidas para los que escuchaban y escuchaban las maravillas de Dios. Tercer texto para memorizar, Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos 10 estamos hablando cuando el derramamiento del Espíritu Santo tocó también a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos de ninguna de las 12 tribus de Israel, los que no pertenecemos al pueblo judío, pero que fuimos comprados a precio de sangre, fuimos pagados en la cruz del Calvario, y al aceptar a Jesucristo somos insertados en Él, por lo tanto también somos su pueblo. Nosotros, los gentiles, también tenemos la promesa de recibir al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El hablar en lenguas es un tema bastante controversial dentro de la iglesia, porque a pesar de que es prometido por el Padre en Joel capítulo 2, tenemos una promesa que se cumple en Hechos capítulo 2, tenemos a Jesucristo confirmándolo en Lucas capítulo 24, después del libro de Hechos, después que es concluido el Nuevo Testamento, pasan siglos donde la iglesia por muchos años perdió la práctica. Y cuando nuevamente se derrama el Espíritu Santo y bautiza a los cristianos y empiezan a hablar en nuevas lenguas, muchas cosas perdieron su rumbo y su sentido y se volvieron mero fanatismo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en que esto es una promesa bíblica, una evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. No debemos evitarlo, pero tampoco debemos exagerarlo. No debemos tenerle temor, más mucha reverencia a este don, pero tampoco debemos exhibirlo para que las personas lo vean como que fuera un show y llamar la atención. Todo, como dice el libro de Corintios, con orden. Vamos a ver las recomendaciones que damos como cristianos para que nosotros podamos aprender acerca de este don tan maravilloso. 1. Cultive una vida privada, una vida devocional
el hablar en lenguas. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 al 4, Pablo dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Note usted la diferencia que hay entre las lenguas de Hechos capítulo 2 y lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 14. En Hechos capítulo 2, la xenoclosia, lenguas conocidas por el hombre, sirvieron para evangelizar a hombres de todas las regiones de la tierra conocida en aquel momento. Pero en 1 Corintios capítulo 14, Pablo está hablando de unas lenguas que dice nadie entiende, sino que son para comunicarse con Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Lenguas humanas y angélicas. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar en la presencia de Dios, recibir el don y utilizarlo para nuestra edificación. Como dice la misma Escritura, es una intercesión del Espíritu Santo por nosotros ante el Padre. Es una forma de comunicación entre Dios y nosotros que nadie puede ni interpretar ni interrumpir. Por lo tanto, nos edifica. Segunda recomendación: cuando esté en público, sea prudente. Si no tiene la interpretación de las lenguas que está hablando, hable en voz baja para usted y para con Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28 dice: si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo dice estas palabras porque él dice: cuando haya personas hablando en lengua dentro de la iglesia, hablen 2 o a lo máximo 3. Y esto si hay intérprete. ¿Por qué? Porque Pablo habla acerca de qué pensarán o qué puede ocurrir cuando los incrédulos vengan a un templo y vean a cualquier cantidad de cristianos hablando en lenguas incomprensibles. Ciertamente la persona que está hablando en lenguas está siendo edificada porque está hablando con Dios. Pero el servicio congregacional no es un lugar para edificación personal, íntima, solo nosotros, sino para que se edifique la iglesia. Por lo tanto, Pablo dice: si hay alguien que interprete las lenguas, perfecto, hablen en lenguas, pero que el que interpreta profetice para que todos se edifiquen. Pero si no hay quien interprete, la iglesia se queda sin edificación. Por lo tanto, dice: hable en voz baja, calle, y que su conversación en lengua sea para usted y Dios. Yo sé que se escucha de pronto un poco radical o tajante, pero créame usted, amado hermano, que así como la Biblia nos invita, nos incita a hablar en lenguas, por algún motivo el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir estas palabras, porque ciertamente en la iglesia las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Por lo tanto, estos lineamientos debemos tomarlos como dados por Dios mismo. ¿Es bueno hablar en lenguas? Sí, pero si estamos en la congregación, en nuestra iglesia, y al hablar en lenguas nadie nos entiende, mejor bajemos la voz y mantengamos nuestra comunión con Dios, o hagamos como dijo Pablo. Pablo dijo: yo en intimidad hablo lengua más que todos ustedes, pero yo prefiero hablar 5 palabras que sirvan para edificar a los demás que 10,000 en lenguas y que nadie me entienda. Es básicamente por amor al prójimo, para que él sea edificado y nuestro gozo, nuestro don, en vez de ser para bendición, sea de tropiezo. Por lo tanto, hay que ser sabios. Tercero, no impida el hablar en lenguas. Como justo le mencionaba, no se trata de evitar el don, no se trata de tenerle temor, pero sí de ser muy reverente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Note usted lo que dice Pablo: procurad profetizar. Él le da un lugar prioritario a profetizar,
a enseñar la palabra, porque les recuerdo, para aquel momento no existía todavía el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Por lo tanto, las personas necesitaban palabra que viniera de parte de Dios. Entonces él decía, no se puede impedir el hablar en lenguas, las personas deben hablar en lenguas, pero todo con orden. Pero procurad primeramente profetizar, enseñar la palabra. 4. Procure ser lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos aquí, hablamos en Hechos capítulo 4, versículo 31, una recomendación donde dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Note usted cómo dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nosotros queremos predicar el Evangelio, queremos ir hasta los confines de la tierra, queremos hablarle de Jesucristo a toda criatura. ¿Y lo podemos hacer? Sí. ¿Podemos hacerlo tan solamente habiendo creído en Jesucristo? Claro, perfectamente. ¿Podemos hacerlo tan solo siendo bautizados en agua? Claro, sin ningún problema. Pero imagínese usted lo que es ahora predicar, respaldado y lleno con el poder del Espíritu Santo. La palabra denuedo habla de hacerlo con esmero, con dedicación, dando todo de nosotros. Y esas fuerzas, como lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas fuerzas vienen de Dios y son dadas por el Espíritu Santo. Y si tenemos anhelo, ganas, deseo de predicar el Evangelio, imagínese usted con la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo respaldándonos al momento de predicar el Evangelio. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Note usted, él está hablando acerca de las personas que tienen preferencias más terrenales, tomar vino. Él decía antes de ser llenos de vino. Y note usted, discierna lo que Pablo quiere decir. ¿Por qué las personas toman vino? Para sentirse un poco más gozosos, un poco más contentos, desinhibir las emociones. Y Pablo les dice, pues hay algo mejor que eso. Antes de tomar vino, sé lleno del Espíritu Santo. Pablo haciendo referencia al gozo, a la llenura, al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imagínese usted el gozo, el placer que podemos sentir cuando sabemos que el poder del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Y por último, procure que el Señor lo equipe con los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y versículo 31, 1 Corintios 12 versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Cuando hablamos de los dones, estamos hablando de que en 1 Corintios capítulo 12 la Biblia relata y describe una lista de dones. Dones de sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento de espíritus, don de fe, don de milagros, don de hablar en lenguas, don de interpretar en lenguas. Y aquí tenemos que ser sabios y puntuales. La Biblia nos da evidencias de que la primera evidencia, la primera muestra del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de una persona es el hablar en lenguas. Pero debemos entender que no es el único don. El hablar en lenguas no es el único. Hay más dones. Hablar en lenguas, interpretar lenguas, discernir los espíritus, palabra de sabiduría, palabra de ciencias, don de fe, don de hacer milagros, don de sanidades. Por lo tanto, la Escritura nos dice, procurad los mejores dones. Debemos entender que hay diversidad de regalos. El don del hablar en lenguas es un don, es un regalo, es dado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos que pagarlo, no tenemos que comprarlo, así como pretendía ser Simón. Es un regalo. Y si es un regalo, está esperando por usted. Por lo tanto, usted puede ir ante la presencia de Dios y orarle y decirle, Padre, prepara mi vida y mi corazón para recibir ese regalo. Pero no olvidemos que hay muchos dones adicionales que podemos recibir. Por lo tanto, hablar en lengua es importante, sí, pero no debemos enfocarnos solo en eso.
Pablo, al decir este último texto que leímos, procurad pues los mejores dones, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo habla del amor. Ante todo, el amor. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y lo segundo, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero que les haya agradado, que les haya gustado esta clase. Si tienen alguna duda, solamente déjenla en los comentarios o pónganse en contacto con nosotros a los números de la iglesia y con todo gusto haremos lo posible por responderle. Dios les bendiga, Dios les guarde y no se olviden, ahí está el Señor esperando por usted para darle el don que usted necesita. Dios les bendiga.